Bueno, gracias, Yamil Santoro, por meter las patas en el barro. Leía en estas últimas horas conceptos tuyos sobre la lealtad a partir del Día de la Lealtad peronista. Eh, ¿qué, qué te movió el 17 de octubre? Bueno, a ver, para mí cualquier tipo de manifestación política siempre como persona de la política de alguna manera me interesa, me entusiasma, me interpela. Sí me pasa con el 17 de octubre que me genera sensaciones encontradas. O sea, por un lado, como te digo, esta cosa gratificante de ver esa pulsión cívica en movimiento, pero también siempre esa fecha me evoca una suerte de lealtad ciega a un liderazgo, a una estructura de poder monolítica, que creo que en algún punto degrada a las personas que se pliegan a este tipo de referencias verticales. Digamos, como librepensador, no me siento tan cercano a esa idolatría al líder, sino más como persona que busca que cada cual sea O sea, protagonista. una cosa es la lealtad y otra cosa es la subordinación, digamos. Bueno, lo que pasa es que creo que convenientemente en la liturgia peronista la lealtad ha sido siempre una forma de subordinación, o se ha confundido intencionalmente a la lealtad como un modelo de subordinación. Creo que en ese sentido, de hecho en los tweets que vos mencionabas yo lo rescato, creo en la lealtad, me parece una herramienta fundamental para la construcción política. Es imposible construir cualquier tipo de comunidad sin cierto respeto o afecto societatis o vocación de cuidar al que uno tiene al lado. El problema es cuando se confunde ese cuidar al otro por, de alguna manera, confiar ciegamente en la conducción de un otro, ¿no? Ahora, entonces estarías no del todo, más bien opuesto a la subordinación, confundida con la lealtad, y a la obediencia Bueno, debida. fundamentalmente a la obediencia, digo, creo que ese es un concepto que tiene mucho que ver quizás con una lógica castrense, digo que entiendo que Perón venga de ahí y que esta lógica de subordinación de alguna manera sea muy práctica para manejar grandes estructuras y con la lógica movimentista que se propuso armar el justicialismo, es entendible que hayan apostado a una configuración de este tipo, pero entiendo que eso lo que termina siendo es una política concentrada donde se pierde justamente la posibilidad de dar debates más complejos, donde se defiende muchas veces a los propios aunque no tenga razón, y se tiende a caer en posiciones maniqueas de buenos y malos, que me parece que empobrecen al debate argentino, ¿no? ¿Vos ves monolítico y vertical al peronismo de hoy en el poder? No, de hecho creo que Y justamente hay parate porque te anticipo la pregunta que Ah, viene. perdón. Porque vos que no sos, no, perdóname vos, pero vos que no sos peronista, integrás un espacio político que hoy está en la oposición, que es Juntos por el Cambio, tenés lleno Juntos por el Cambio de peronistas. Entonces vuelvo a preguntar anticipándote esta segunda. ¿Vos ves Bien, muy monolítico al peronismo de hoy en el poder? no, creo que justamente hoy funciona más como una suerte de esquema de tribus, donde hacia adentro esas tribus sí tienen esquemas de conducción vertical, digo, indudablemente el cristinismo o el kirchnerismo tiene una cuestión bastante vertical, pasa lo propio en el universo de los sindicatos, hacia adentro de cada una de las estructuras dependientes de la CGT, sobre todo. Ahora, yo nunca fui gorila, de hecho yo fui candidato del PJ en el 2013, no tengo gorilismo en sangre, ni siquiera es una cuestión antiperonista, sí creo que hay dinámicas que contribuyen a enriquecer la política en el sentido de darle más densidad intelectual, mejores propuestas, mejores soluciones para la gente y otras que no tanto, y en ese sentido el modelo que de alguna manera plantea este club del poder que hoy por hoy representa el peronismo, creo que muchas veces nos dificulta la posibilidad de debatir ideas, de debatir propuestas, porque si vos adentro de una marca, como es el peronismo, tenés facciones que históricamente se han matado entre sí, como pudo pasar con la AAA y los montos, que tenés las mismas personas que son capaces en menos de 20 años de privatizarte y de estatizarte una misma empresa y de defender a rajatabla argumentaciones totalmente opuestas, entonces por lo menos creo que eso lo que deja en evidencia es que no hay una base conceptual dura dentro de ese conjunto de actores. Es decir,
no es que cuando uno dice soy peronista está aclarando algo, no aclara nada. Digo, como mucho remite a una cuestión Bueno, por simbólica. eso insisto en la segunda parte de la pregunta, porque vos viste que la gran profecía jamás cumplida fue la desaparición del peronismo, y hoy hasta en Juntos por el Cambio la discusión es con los peronistas de Juntos por el Cambio. O sea, después de la reaparición de Macri en escena con la serie de reportajes, la bipolaridad de algún modo interna de Juntos por el Cambio quedó entre los peronistas y los no peronistas, siendo Macri, a mi juicio, un invento de los peronistas. Bueno, a ver, primero diría que es con algunos peronistas, porque después están los otros peronistas con los que no se han peleado, como Santilli, como Ritondo, como Pichetto. O sea que el problema creo que no tiene tanto que ver con ser o no ser peronista en esta interna que vos bien estás describiendo, sino con lógicas de construcción de poder. Y también no quiero entrar mucho en las declaraciones de Macri, me parece que fue una picardía para irresponsabilizarse por haberle delegado la construcción política no a Monzoy Frigerio, como él dice, sino a Marcos Peña y el tridente ese que tenía ahí en la jefatura de Ajá. gabinete. Pero bueno, eso ¿Vos es crees que otra. vos crees que le faltó autocrítica a Macri en su reaparición? 100%. De hecho, vos mencionabas esto de Juntos por el Cambio. Nosotros nacimos en Juntos por el Cambio, pero nos fuimos. Y justamente por la falta de internas y de democracia interna hacia dentro de los espacios. Y una de las muestras para mí más claras de la falta de autocrítica de Juntos por el Cambio es que sigue siendo un espacio con dueños, un espacio guiado con este verticalismo que casualmente antes criticaba, donde en lugar de estar habilitando con señales claras, ya que hablan de la unidad de la Ujú. oposición, una competencia democrática, o que sus propias internas las puedan resolver con una competencia, hacen estas chanzas por televisión, estos tiros por Ujú. elevación, que tampoco ayudan. Y ahora la cuestión es que están Juntos por el Cambio, y estás vos con lo pérfido en mejorar, en más porteños, Uh -huh. y están Milei y Spert unificando, no sé, estudios o unificando consultorías, y todos en el fondo, eh, a ver, físicamente o química, no, físicamente, haciéndole el juego al peronismo, ¿o no? No, a ver, primero creo que en el 2021 tenemos una elección parlamentaria, por lo cual no es un juego de suma cero donde la dispersión de votos necesariamente favorece al PJ. De hecho, lo que acá se está discutiendo es quién logra tener más representantes y si lo querés ver de alguna manera, en la clave que vos estás planteando bipolar, los votos que saquen los liberales probablemente converjan más cerca en lo parlamentario del republicanismo del Juntos por el Cambio que del kirchnerismo. Ahora, Yo te aclaro que no veo a la Argentina bipolar. Me niego a ver a la Argentina yo bipolar. comparto tu visión, Sí, Eddie, ¿eh? Yo sí no creo, abono a esa sí teoría. creo, sí creo que tanto se predijo la desaparición del peronismo, que la Argentina terminó siendo la interna del peronismo. Bueno, a ver, yo creo que hay peronismo o peronistas en todos lados. También, de vuelta, me parece que ya a esta altura es digo, es casi una marca que le puede servir a algunos para pensar que le otorga algún diferencial, algún atajo. Para mí el peronismo ya no existe en el sentido dogmático del término, digo, ya no hay un dogma peronista que hoy por hoy se siga, cada cual hace del peronismo lo que le parece, si querés dentro de las tribus peronistas yo sería más menemista que cualquier otra cosa, pero no tengo ningún problema en construir con peronistas, tenemos peronistas dentro del partido, y de vuelta, si a alguien lo hace feliz decirse peronista, que lo sea, a mí me preocupa en todo caso más qué es lo que piensa, qué es lo que propone, cómo construye, y no qué etiqueta se pone. En ese sentido, hay peronistas con los que me siento mucho más cercano o identificado que radicales, y digo, de vuelta, no es que por estar en tal o cual partido, sobre todo porque casi todos los partidos han caído en la trampa de la transversalidad, un poco por culpa del peronismo, donde adentro del partido vos tenés socialdemócratas, liberales, nacionalistas, izquierdistas, socialistas, digo, en ese sentido, prefiero escuchar lo que cada uno tiene para proponer y no caer en la trampa de decir los peronistas son buenos, los radicales son malos, o viceversa. Ujú. Eh, ¿Cuánto depende para estar en discordia con el esquema bipartidista nuevo de la grieta, zarparse en el discurso, o sea, tener que convertirse en un provocador, en alguien que
tiene que salir a gritar o a decir a veces cualquier cosa para hacerse ver? Bueno, yo creo que un poco las redes estimulan ese tipo de comportamientos. Casualmente, por lo menos en términos autorreferenciales, yo empecé un poco mi carrera política siendo medio escandaloso y he ido progresivamente eh, moderando no solamente el discurso, sino también migrando más a un tema propositivo. Ahora también es cierto que hay que buscar un equilibrio entre la picardía, quizás sintetizar una idea con un tuit medio mordaz, y eso a veces puede ser leído como una provocación, con quizás ideas más complejas que uno luego puede desarrollar en un video, en una columna de opinión y demás. Lo que sí creo es que tenemos que tener cuidado, y eso sí lo veo en otros liberales, de no caer en la provocación como básicamente el elemento constitutivo de nuestra identidad o de nuestro discurso político. Porque digo, una cosa te ayuda a posicionarse, otra cosa es lo que sí veo que se está incubando en algún punto y me preocupa, que es la antipolítica. Yo creo que ahí la antipolítica es peligrosa, creo que la antipolítica empobrece el debate democrático, y en ese sentido quizás lo que nos diferencia como espacio liberaloide es que nosotros estamos dispuestos a marcar las diferencias tanto en Conjuntos por el Cambio como por el peronismo, con el peronismo, pero presentando una alternativa, no diciendo que el problema es la política y que hay que sacarlos a todos a patadas en el culo. Perdón la referencia. No, 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 está muy bien. Ahora, vos dijiste liberaloide. Sí, porque son muchas tribus, digo, estamos los que somos más liberales clásicos, tenés a los libertarios, tenés a los anarcocapitalistas, podés tener peronistas de derecha que se sientan liberales, tener radicales línea alemista, o sea, hay una gran familia, o hasta socialdemócratas que entiendan de economía. Digo, cualquiera que se sienta medianamente con vocación de construir, en nosotros va a encontrar un par con el cual trabajar, más allá de si se siente o no se siente liberal. La verdad que a mí las etiquetas, como te dije al principio, no me condicionan para trabajar con otros, prefiero escuchar las propuestas y las ideas que las etiquetas. ¿Crees que hay que sentarse y pactar una salida para la Argentina en vez de seguir discutiendo el reparto del trabajo para los políticos? 100%. O sea, creo que tendríamos que acordar una serie de políticas públicas claras, concretas, en materia macroeconómica, en materia de legislación laboral, en términos regulatorios, mercado internacional, que ayuden a darle previsibilidad tanto a los argentinos como al resto del mundo, que podamos sostener independientemente de quién gane las próximas elecciones y las venideras, y que por lo menos podamos acordar entre las distintas fuerzas políticas. Yo lo que veo es que todos hablan de que sin confianza y sin previsibilidad la Argentina no sale. 100%. El tema es que, ¿cuál es el criterio de confianza y cuál es el criterio de previsibilidad en un país que lo primero que tiene que hacer es plantearse salir de la mitad de la población en la pobreza? Bueno, lo que pasa es que te diría que sacar a la mitad de la población de la pobreza... Tema que te plantea que no tenés mucho tiempo. Bueno, Edith, te tiro una más pálida si querés. Si vos agarrás, por ejemplo, el informe del Banco Mundial, Dividendos Digitales, que analiza la amenaza de la automatización a los puestos de empleo en los distintos países, el país que más chances tiene de quedar obsoleto en su matriz productiva es la República Argentina. Los puestos de trabajo que se han perdido a lo largo de esta pandemia probablemente no se puedan recuperar, pero porque básicamente no va a existir mercado para esa gente. Entonces acá tenemos un problema más de fondo, que tiene que ver con que la Argentina está funcionando con un software, con un conjunto de reglas de juego, que son inviables para el mundo en el que estamos y sobre todo para el mundo que viene. Entonces, el desafío real que tenemos es sentarnos en una mesa, dejar nuestras categorías políticas de lado y pensar juntos en serio cómo sacamos al país adelante. Y no te lo digo como un discurso para quedar bien. Vos que sos liberal o liberaloide, como no, soy liberal. Yo te definís juguetonamente, digamos. ¿Crees en la economía social, aunque sea como un tránsito, y más allá de las dirigencias de los movimientos sociales? No, 100%. De hecho, mi posición ahí, ¿cuál es? Por si no la viste. Yo creo que los movimientos sociales han sido solución para muchas cosas. Están ahí de convertirse en problema serio. Yo creo que fueron solución. Una nueva aristocracia piquetera sería más un problema que una solución. Ahora, el modelo de democracia social, aunque sea transitoriamente para afrontar la crisis,
con trabajos viejos como la construcción en el barrio, ¿te parece una salida liberal o te parece solo un negocio populista? No, a ver, yo creo que fueron solución y en algún punto para articular ciertas demandas claramente han servido. Sí creo que fue uno de los mayores fracasos de Juntos por el Cambio no lograr institucionalizar esa capilaridad que de alguna manera te daban las organizaciones sociales. No lograron, de hecho, que todas esas transferencias del Estado, que son muchísimas en la Argentina, puedan contribuir a resolver los problemas estructurales de estas familias que no tienen la culpa de estar recibiendo un plan, al contrario, bienvenido sea que el Estado pueda estar para ayudar, pero lamentablemente, al no haber lo que en economía se llama transferencias condicionadas de ingresos, que exijan ciertas conductas o conjunto de conductas por quienes reciben esa asistencia del Estado que les permitan eventualmente progresar y superarse, que a su vez tiene que ir acompañadas de reformas estructurales como la reforma laboral o demás que permitan que esas personas se puedan insertar a un mercado que demanda empleo, lo que terminamos haciendo es reproduciendo un problema y tener como una suerte de soft landing de una crisis que nunca termina. Está bien. Ahora, el problema, lo que vos estás planteando es por el manejo, no por la política. Las dos cosas. Podremos tener políticas que con noción, estudio y control sean viables o estamos condenados a la no política. No, al contrario, yo no creo ni que estemos condenados al éxito ni al fracaso, creo que es todo un tema de justamente instituciones y de buenas o malas políticas. Con respecto a esto que mencionabas recién, uno de los peores programas de macrismo fue el Plan Empalme, que lo que buscaba era justamente que las personas que recibían planes sociales puedan ser incorporados a empresas y que los planes se convertían como parte del salario que recibían. ¿Dónde falló eso? Que el grueso de las empresas no se enteró porque las pymes no tienen tiempo para andar sabiendo cómo se hacen estas cosas, y al mismo tiempo nunca fue una obligación para la persona que recibió un plan ni formarse, ni buscar empleo, ni ocuparse. Entonces, creo que con algunos pequeños ajustes se puede hacer que las cosas funcionen mejor. Y no importa que lo haga un gobierno peronista, macrista, radical, liberal o el que sea, digo, tenemos que estar para apoyar las cosas que ayuden a resolver los problemas. Así que de nuestra parte no vas a encontrar ni una posición antiplan, porque me parece que sería una perversión dejar a la gente desamparada, pero sí creo que si no cambiamos de rumbo, no nos queda más en el fondo de la olla para seguir sosteniendo un esquema que no empiece a generar las condiciones para que se Sí. supere No, el estancamiento. nadie quiere que los planes y el asistencialismo sean eternos, pero en democracia solo crecieron y se consolidaron como única política social. Correcto, y de hecho creo que ahí, y hasta mira, yo cuando lo veía a Daniel Arroyo con todo su discurso pre-asunción de gobierno, un poco me esperancé cuando llegaba, porque él enfatizaba la importancia de la formación en oficios y demás. Lamentablemente quizás está faltando esa segunda parte, que es decir, ok, le damos una asistencia, pero ¿qué estamos haciendo en torno a esta persona para que cambie su realidad? ¿Qué estamos haciendo en materia educativa? ¿Qué estamos haciendo en materia de exigirle cambios en sus conductas para que cambie la AUH en ese sentido? Ha sido una política de Estado exitosa, con algún que otro tema que se podría optimizar, pero en lo personal creo que el camino es volviendo más inteligente a todos los programas de asistencia del gobierno. Sí creo que hay que tender a correr en las organizaciones sociales del manejo de estos planes, porque claramente se han convertido en una fuente de financiamiento de política partidaria por esta intermediación que cumplen, y además creo que en algún punto terminan denigrando a la persona porque les hacen creer que esa ayuda que estamos pagando entre todos se debe a alguno de esos punteros que le está haciendo quizás la gauchada de asistirlo con un trámite y no más que Sí. eso, y quedan luego Date, rehenes date, de este tema. date cuenta, y digo date cuenta, no porque estés dormido, sino porque hablo con la gente, no con vos en este punto, sino démonos cuenta que hay conversaciones que se las puede tener con algunos peros, el pero del control, el pero de la administración, el pero de cuánto y para qué, pero que hay políticas que se las podría conversar transparentando su funcionamiento y aunque sea dándoles plazos concretos para que funcionen. Y después vemos, porque el futuro es básicamente impredecible, pero eso no quiere decir que no proyectemos absolutamente más nada, porque el futuro es impredecible. Una cosa es ganarte la vida choreando con que adivinas el futuro, y otra cosa es no pensarlo de ninguna manera porque te corre el presente todo el tiempo.
Ahora, yo digo que en este tema hay una conversación real, sobre todo viéndola que no hubo grieta en el manejo de los planes sociales. En el, No, en el a ver, enfrentamiento, o sea, en pararse frente al problema pragmáticamente y conversar con los interlocutores. A eso me refiero. No hubo pero grieta. Es no mentira hubo que hubo grieta, grieta. pero justamente la falta de grieta tendió a un consenso en torno a un mal camino. O sea, el macrismo, probablemente uno de sus peores Está ejes, bien, pero fue, pero eso es la instrumentación por no, el estamos de interés acuerdo. coyuntural del que ahí el problema no es el dirigente piquetero, ahí el problema es el dirigente político que está pensando 100%. en que no le muevan el sopi. Bueno, pero ahí está el tema, Eddie. El problema es que hoy por hoy el consenso es de no innovar, básicamente porque nadie quiere comerse el quilombo que implica tener que sostener el conflicto con las organizaciones piqueteras, las intermediadoras. Digo, el problema de incentivos que hoy tiene la política es que para nadie es negocio salir del equilibrio donde estamos. Ahora, el problema es que el equilibrio donde estamos no resuelve la pobreza estructural, no tiende a minorar el poder de estos intermediadores, digamos que cada vez se radicaliza más, veamos lo que ahora viene pasando Sí, con los sectores. ni siquiera es una nada, porque empeora. No, empeora, porque aparte, Nada sería nada, no sería peor. pero es que a ver, cuanto más sostenés el tema y más se pueden organizar políticamente, más capacidad de extorsión y de demandar tienen. Y en un contexto tan delicado como este, todavía ganan más poder de extorsión. Entonces, justamente este es uno de los ejes donde todo el arco político debiera ponerse de acuerdo, poder separar a, si se quiere, la clase baja o las demandas sociales o la pobreza como Ujú. problema, y por otro lado a quienes se arrogan la representación o ofician de intermediadores entre la pobreza y el resto del sistema. En ese sentido, los mercaderes de pobreza creo que son el verdadero problema de la Argentina, por lo menos en relación a la problemática social. Creo que en ese sentido también la falta de cercanía con la realidad de muchos dirigentes que nunca pisaron una villa, que nunca fueron a un comedor, que no entienden las necesidades de los barrios populares, hacen que terminen dependiendo de este tipo de intermediarios sencillamente porque no entienden o no conocen lo que pasa en un barrio. Sí, Entonces porque ahí hay un trabajo, lo ven de golpe y les da miedo. o lo ven de golpe y le da miedo, o sencillamente les parece más barato contratar un manager que ocuparse de manera directa del problema. Y en ese sentido, puede servir quizás para las empresas y para los negocios tercerizar algunas cosas, pero en la política tercerizar a veces cuesta muy caro. Ujú. ¿Cuál es ya que hablamos de predicciones, cerrame con la tuya, ¿cuál es tu predicción? ¿Qué va a pasar en la Argentina inmediata? Bueno, yo veo un escenario de deterioro económico sostenido, que muchos de los desajustes que se han cometido en el marco de esta pandemia van a empezar a mostrar sus consecuencias. Creo que en ese sentido el fondo probablemente sirva de chivo expiatorio para justificar un ajuste que hasta acá no se ha querido hacer. Ahora, la pregunta es si finalmente, con la excusa del fondo, se van a empezar a encarar las reformas que hacen falta, o si con acuerdos con China, Rusia y otros actores, seguimos estirando a este tratamiento ineficiente con el paciente comatoso, que viene haciendo que la Argentina esté, no importa quién gobierne, en una espiral de Ujú. decadencia continuada. Por lo pronto nosotros estaremos para dar la discusión y tratar de enderezar el rumbo, aunque sea con nuestro humilde aporte. ¿Empezó la campaña electoral o todavía no? No me digas lo que no debería suceder No, o no, debería. están ¿Empezó o haciendo no política. empezó? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero ya empezó el 11 de diciembre del 2019. Nunca terminó, digamos. Nunca termina. Pero ese es otro problema que tenemos. Como hay elecciones cada 2 años, nunca termina. Entonces, están todos más preocupados por las próximas elecciones que por resolver los quilombos. Digo, ahí hay otro problema real. Pero si querés, vamos tema por tema, no terminamos más. No, pero que creo que puedo coincidir con vos en este punto, en que, o sea, reivindicando la política, en que los grandes responsables del cortoplacismo y la coyuntura en un país pobre son los políticos más preocupados en preservar el puesto a través de las elecciones que en resolver los problemas de la general. Totalmente. Ahora, fíjate que volvemos al mismo punto de antes, que es un tema de instituciones. Con instituciones mejores, justamente podríamos lograr que los políticos, aunque sea por un par de años o un par de meses, se enfoquen en resolver los problemas de la gente y no pensar en las próximas elecciones.
¿suspenderías las elecciones del año que viene dada la coyuntura de emergencia actual? Y teniendo en No, cuenta que en 2001 se suspendió todo y el Congreso eligió de presidente a alguien que había perdido las elecciones. no, yo creo que primero hay que garantizar que Alberto termine su mandato a como dé lugar, y en segundo término, creo que las elecciones del año que viene deben sucederse en los plazos que corresponde. Sin ir más lejos, acabamos de tener el ejemplo de las elecciones bolivianas,